Siguiendo la temática de la semana pasada sobre el catecismo, hablábamos de que el catecismo tiene su propia estructura. Les decía yo que después de dos tradiciones muy conocidas, pues hoy día, después de 1997, seguimos la tradición del catecismo actual, publicado por el Papa Juan Pablo II. Y ese catecismo, en todos sus números, se divide en 4 partes. La primera parte, que es lo que creemos, el credo. La segunda parte, que es los sacramentos. La tercera parte, los mandamientos. Y la cuarta parte, la oración. Hoy, por petición de algunas personas, quisiera que iniciáramos esta ida al catecismo con la cuarta parte, es decir, con el tema de la oración cristiana. Creo que en estos momentos de pandemia es muy interesante que podamos tocar este tema, donde podamos iluminar con el catecismo de la Iglesia Católica los momentos de oración de las personas. En el catecismo, en esta cuarta parte, vamos a encontrar la ilustración que él mismo nos da de para abrir el tema de la oración cristiana. Y les decía la semana pasada que la imagen ilustrativa que nos muestra el catecismo es esa hermosa pintura, que es una miniatura, que se encuentra en el monasterio de Dionisio en el monte Athos. Es una pinturita que fue hecha hacia el año 1059 y que nos muestra cómo Jesús se dirige en oración al Padre, y del otro lado están los apóstoles, Pedro a la cabeza, príncipe de los apóstoles, mirando a Jesús como reza, y entonces con su mano les está indicando a los demás apóstoles cómo este hombre que está enfrente de ellos, Jesús, es el maestro, el modelo y el camino de la oración cristiana. Y después de presentarlo como ese maestro de la oración cristiana, los apóstoles le dicen a Jesús, le preguntan a Jesús: Señor, ¿cómo tú rezas? ¿Cómo tú oras? ¿Cómo tú te relacionas con tu Padre? Y entonces le piden: Señor, enséñanos a orar. Este texto lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11, versículo 1. Señor, enséñanos a orar. La cuarta parte del catecismo, dedicada a la oración cristiana, tiene también su propia estructura. Esta cuarta parte, el catecismo la divide en 2 sesiones. Una primera sesión, el catecismo nos va a enseñar sobre la oración en la vida cristiana, sobre cómo el cristiano ora, cuáles son los peligros, cuáles son los tipos de oración. Y la segunda sesión, que la veremos en nuestros siguientes programas, es la oración del Señor, o más conocida como el Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro vamos a ir poco a poco estudiando cuáles son las 7 peticiones del Padre Nuestro. Hoy dedicaremos esta reflexión entonces a la primera parte, la oración en la vida cristiana. Fíjense, queridos amigos, que en Jerusalén, en el Monte de los Olivos, más conocido, el Monte de los Olivos, hay una especie de cuevas que se conocen hoy día como la Basílica del Pater Noster, la Basílica del Padre Nuestro. Los que han tenido la oportunidad de estar en Tierra Santa se acordarán y llevarán su memoria, su imaginación a este precioso lugar. Es un sitio en el que se guarda la memoria de que era el lugar en el que Jesús se juntaba con sus discípulos a orar, y donde ellos le dijeron estas palabras: Señor, enséñanos a orar. En este lugar fascinante, en el que incluso alrededor del terreno
se encuentra la inscripción en todas las paredes de la oración del Padre Nuestro en todos los idiomas habidos y conocidos en el mundo entero. Los peregrinos van caminando alrededor de la basílica y van mirando de una manera bastante grande todas las inscripciones del Padre Nuestro. Ante esta pregunta, ¿sí?, ¿cómo tú oras, Señor? Ante esta petición, Señor, enséñanos a orar, Jesús les responde. Jesús les responde enseñándoles la oración del Padre Nuestro. Por eso el Catecismo dedicará esta segunda sesión de la oración al Padre Nuestro. ¿Qué nos dice el Catecismo de lo que es la oración? Muy importante decir aquí, queridos amigos, que la Iglesia a través de la historia, con todos los doctores de la Iglesia, los padres de la Iglesia, los pensadores destacados, personas brillantes, cultas, ha querido definir qué es la oración y se ha quedado con un texto precioso de una humilde jovencita que se llamaba Santa Teresita de Lisieux. El Catecismo va a tomar esta expresión de Santa Teresita de Lisieux y la va a poner como la puerta al tema de la oración. Decía Santa Teresita de Lisieux: para mí, la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de agradecimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. Esta preciosa oración de Santa Teresita, o definición de oración de Santa Teresita de Lisieux, la van a encontrar en el número 2558 del Catecismo. Es curioso cómo al final la Iglesia se queda con esta sencilla joven de Lisieux para abrir todo lo que tiene que decir de la oración. San Pablo nos dice que nosotros no sabemos pedir a Dios lo que nos conviene. En la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 26, San Pablo expresa esto: nosotros no sabemos pedir a Dios lo que nos conviene, que no sabemos rezar bien, que no sabemos hablar con Dios. Cuando un niño no habla bien, cuando un niño tiene problemas de habla, su madre se preocupa mucho y lo lleva al logopeda para que lo revise, para que lo examine. Nosotros muchas veces tenemos también este problema. Nos cuesta aprender a hablar con Dios. Nos cuesta aprender a hablar con Dios. ¿Y cómo hablar con Dios? ¿Cómo aprender a tener con Él un diálogo? Y en respuesta a estas dos preguntas, San Pablo nos dice que el Espíritu Santo viene a nuestro socorro para enseñarnos a decirle las palabras adecuadas, para poner en nuestro corazón los sentimientos adecuados, para poner en nuestros labios las palabras y así aprender a hacer oración, así aprender a hablar con Dios. Por lo tanto, queridos amigos, San Pablo nos dice que sin el Espíritu Santo nosotros no sabemos hablar con Dios. Porque el Espíritu Santo es esa intimidad entre el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo es ese amor que se tienen entre el Padre y el Hijo. Es ese diálogo que existe entre el Padre y el Hijo. Cuando los apóstoles veían en aquella cueva del Pater Noster cómo Jesús rezaba y cómo ellos se distraían tanto en medio de tantas preocupaciones, de tantos ruidos, de una vida tan acelerada, entonces no tienen otra cosa más que decirle: Señor, enséñanos a orar.
Nos encanta cómo lo haces, nos fascina cómo te olvidas de todo lo que está pasando a tu alrededor y te pones en contacto con tu Padre. Enséñanos cómo tú lo haces, nosotros queremos hacerlo así. Y el catecismo nos pone, pues, 4 aspectos concretos de la oración. ¿Sí? 4 aspectos concretos de la oración. Primer aspecto concreto de la oración cristiana es que la oración es una relación personal de amistad. La oración no es una bulla, no es un ruido, no es un perdedero de tiempo, no es tampoco que no tengo más nada que hacer y me pongo a hacer oración. No, el primer aspecto importante de la oración es que la oración es una relación personal de amistad. Es hablar con alguien, no decir algo. Es hablar con alguien que me está esperando. Se trata de hablar con una persona que quiere tener conmigo una relación personal. Una relación íntima. Hay algunas personas que cuando hablan de oración, por ejemplo, lo primero que les viene a la mente es decir unas fórmulas simplemente, ¿no? Incluso estas personas, cuando están haciendo oración o cuando se les pide hacer una pequeña oración, dicen, ¿qué tengo que decir? ¿Sí? ¿Qué tengo que decir? No han entendido. No han entendido. Estamos hablando con alguien vivo. Que la invitación es a entablar una relación con alguien vivo, con alguien que quiere hablar conmigo, con alguien que está esperando por mí. Y que no simplemente tengo que llegar con una hoja ya escrita, preescrita, premeditada, para entablar esa relación. Además, la oración responde al deseo de Dios de tener una relación con nosotros. Dios quiere relacionarse conmigo. ¿Y cómo sé esto? Bueno, porque Él mismo en el Evangelio me lo dice. En el capítulo 15, versículo 15 del Evangelio de San Juan, Jesús me dice, a ti no te llamo siervo, a ti te llamo amigo. Porque con un siervo no se tiene intimidad, pero con un amigo sí. Un rey que tiene un siervo solo le dice lo que tiene que hacer, pero no le cuenta su intimidad. No le interesa. Establecen una relación de mando y obediencia y basta. El rey no intima con él, no le dice qué tiene en su corazón, no le habla de sus alegrías, ni de sus tristezas, ni de sus éxitos, ni de sus preocupaciones. Pero en cambio eso lo hace con un amigo. Entonces la oración es tener amistad. Ya no os llamo siervos sino amigos, porque todo lo que el Padre me ha comunicado os lo he dado a vosotros. Entonces la oración es esta amistad con Él. Dios quiere tener una amistad conmigo. Recuerden ustedes en el Evangelio de Lucas 19, capítulo 19, versículo 5, cómo Jesús se encuentra con Zaqueo. Le dice, Zaqueo, baja pronto de ese árbol, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Zaqueo se pregunta, ¿tú? ¿Pero tú? ¿De qué me conoces? ¿Cómo me has llamado Zaqueo? ¿Y cómo me estás diciendo que te vas a quedar en mi casa? Yo solamente venía a mirarte, porque me dijeron que pasabas por aquí. Por eso me monté en este árbol, porque soy muy pequeño. Y desde ahí podría verte mejor. Y entonces Jesús le dice, Zaqueo, baja, que quiero estar contigo.
que quiero contarte mis cosas, que quiero compartir mi intimidad. Quiero hacerte mi amigo, no mi siervo. Esto es lo primero, queridos amigos, que entendemos. La oración es una relación personal de amistad en que la iniciativa, el primer paso, lo ha dado Jesús. Bájate del árbol, que quiero hablar contigo, que quiero hospedarme en tu casa. Para Zaqueo es la mejor noticia que ha recibido. Jesús quiere hacerse amigo suyo. En medio de la multitud que lo seguía, me escogió a mí. Una noticia maravillosa para nuestra vida tan solitaria. Una noticia maravillosa para momentos difíciles. Es solamente darnos cuenta que Dios quiere ser mi interlocutor. En momentos de pandemia, en momentos de dificultad, en momentos de enfermedad, Dios quiere ser mi interlocutor. Fíjense, queridos amigos, que Aristóteles, 4 siglos antes de Jesús, ¿sí? Aristóteles en sus libros se hizo una pregunta: ¿puede un hombre tener amistad con Dios? ¿Puede un hombre tener amistad con Dios? Y responde él mismo: no, no puede. ¿Cómo va a poder un hombre tener una amistad con Dios? No se puede. Dios es infinitamente superior. Y pretender tener su amistad es como pretender que un elefante tenga una amistad con una hormiga, expresaba Aristóteles. Fíjense cómo esta respuesta es bastante lógica. Lo que Aristóteles no sabía, ni suponía, era la encarnación del Hijo de Dios. Lo que Aristóteles no sabía es que Dios se iba a hacer hombre, que Dios iba a tomar nuestra condición humana, que Dios se iba a hacer nuestro interlocutor, que Dios iba a permitir un diálogo con nosotros. Y esta parte es lo principal de la oración, que yo, hombre, me pongo en disposición y hay alguien que me está esperando, y ese alguien es Dios. El segundo aspecto de la oración que nos presenta el Catecismo de la Iglesia Católica es descubrir que la oración es nuestro descanso. Descubrir que la oración es nuestro descanso. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versículo 28, nos dice: venid a mí los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Descubrir que la oración es mi descanso no es un deber, no es que me toca hacerlo. Pero mientras no tomemos la experiencia de la oración, no vamos a experimentar la paz del descanso, de la amistad con Dios. Mientras la oración sea una rutina simplemente, algo que toca hacer, algo que no me nace, mientras no hayamos recibido el regalo del descanso del alma, posiblemente esta oración no está consolidada en mi vida. Si yo simplemente me dedico a hacer la recitación de una serie de oraciones, posiblemente la oración no está todavía consolidada. La oración es un lugar donde yo encuentro mi descanso, no donde me estreso más, no donde me complico más mi vida. La oración tiene que ser ese momento y ese lugar de descanso, de gozo, de paz, de alegría, de poner un basta, un hasta aquí a la rutina del día, a la rutina de la semana, para escuchar estas palabras de Jesús: yo os daré descanso. La oración entonces no la podemos poner en una lista, en una agenda.
No la podemos poner como una ocupación más. No la podemos poner como una lista de cosas. Es el momento de mi descanso. Yo os daré descanso. El tercer aspecto de la oración que nos plantea el catecismo es que la oración es un combate. La oración es una lucha. Es un combate muy serio, en que hay muchas tentaciones para apartarme y alejarme de la vida de oración, porque al tentador no le conviene que yo sea amigo de Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 41, Jesús dijo: velad y orad para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Porque el tentador te pone todo tipo de excusas para ir bajándole el nivel de la oración, para apartarme de la intimidad con Dios. Y cada vez que quiero entrar en oración, me va a poner un problema, me va a poner una dificultad, me va a poner una distracción, me va a poner un conflicto para que yo tenga que decidir si oro o resuelvo el conflicto. Y efectivamente nuestra naturaleza humana, con esta tendencia materialista, ¿no?, de tenerlo todo resuelto en el momento que yo quiero, me deja siempre la oración afuera. Esto es uno de los peligros y de las tentaciones más grandes, y es cambiar la oración por cualquier otra cosa que se presente. Ser fiel a mi oración, ser fiel a mis momentos de diálogo y de descanso con Dios, es un combate. Por eso decimos, dice el catecismo, la oración es un combate, porque hay que renunciar a todas las tentaciones que nos impiden dedicarle este encuentro con el Señor. La oración es el descanso del alma, sí, pero es un descanso en un gran combate. Pongamos un ejemplo. Si tú fueras el diablo, cualquiera de las personas que nos está escuchando, si tú fueras el diablo, ¿por dónde empezarías a tentar al hombre? Si tú fueras el diablo, ¿por dónde empezarías a tentar al hombre? Yo no sé si algunos de ustedes conozcan, y si no, se los voy a recomendar para que se lo lean, un libro que se titula Cartas del demonio a su sobrino. Cartas del demonio a su sobrino. Es un libro escrito por el autor Lewis en el año más o menos de los 1898. Es un libro clásico, muy antiguo, Cartas del demonio a su sobrino, donde nos va a ir narrando, nos va contando cómo un diablo viejo le da consejos a su sobrino, un diablo joven. Y los consejos que le va dando es lo que este diablo joven tiene que hacer para alejar a la gente de Dios. Muy interesante el libro, ojalá se lo puedan conseguir y deleitarse leyéndoselo. La oración es un combate, y este combate nos tiene que llevar a desenmascarar las tentaciones. Y desenmascarar las tentaciones significa desenmascarar al tentador. Ese diablo viejo que está educando al diablo joven, bueno, a ese tenemos que desenmascararlo. Uno debe darse cuenta que el tentador lo que quiere es distraerme, ¿sí?, con sus distracciones y sus propuestas materialistas y prácticas, ¿no? Que no falta el quehacer de cada día, no falta la preocupación de cada día, pero lo que en el fondo él quiere es distraerme, es alejarme, es enfriarme, y poco a poco se me va olvidando que tengo que orar. Por ejemplo, cuando una persona empieza a faltar a su Eucaristía de los domingos, pues el primer día dice, bueno, hoy no voy a ir a la misa y yo prometo que el próximo domingo sí voy.
Perfecto. El próximo domingo pasó una situación y tampoco fue. Bueno, yo el siguiente. El próximo pasó algo y tampoco fue. Y poco a poco se empieza a enfriar. Y por cualquier situación cambia su compromiso y su momento de encuentro con Dios, su momento de descanso, por cualquier otra situación. Y es tanto lo que vamos cambiando y cambiando y cambiando y dejando para otro día, que cuando menos piensa, ya el alma no siente la necesidad. Se enfría totalmente. Y cuando se enfría, es muy difícil volver a calentarlo. Es muy difícil volver a entrar en esta dinámica del encuentro con Dios y de la oración. No es que sea imposible, pero no es necesario llegar hasta allá. Este gran combate de la vida espiritual, hay cosas que no se negocian. Hay cosas que cuando estamos en el combate con el tentador, hay cosas que no se negocian. ¿Y cuál es una de las cosas que no se puede negociar? Nuestros momentos de intimidad con Dios, es decir, los momentos de oración. Quítame lo que quieras, menos esto. Tiéntame con todo lo que quieras, menos esto, porque estos momentos de intimidad con Dios no estoy dispuesto a dejarlos, a abandonarlos, ni a negociarlos. Ese combate y ese no negociar la oración nos ayudará a poder recibir de recompensa el poder recostarnos en el costado de Cristo para encontrar nuestro descanso. Y el último, cuarto aspecto de la oración es tomar conciencia de que nada somos sin la gracia de Dios. Tomar conciencia de que nada somos sin la gracia de Dios. Tomar conciencia de que necesitamos estar asistidos constantemente por la gracia de Dios, para que la gracia nos mueva, para que la gracia nos inspire, para que la gracia se deje venir, como dice San Pablo en la carta de los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Cuando hacemos oración, realmente Dios actúa en mí. Para poder decir esas palabras de San Pablo, eso supone estar sumergidos en esa relación íntima con Él, para que sea su gracia la que nos mueva, para que sea su gracia la que nos guíe, para que sea su gracia la que nos enseñe cada vez a orar mejor. En el libro de la liturgia de las horas que rezan la Iglesia Católica cada día, hay una frase muy hermosa que dice: Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, para que todo te tenga a ti como su fuente y te tenga a ti como su fin. Es decir, para que todo lo que diga ahora no sea una ocurrencia mía, sino que esté inspirada por ti. Y que no sea cosa de un momento, sino que sea acompañada y sostenida por Él en todo momento, para que estemos cada día acordes con las palabras que San Pablo dice a los filipenses: el que comenzó en ti la obra buena, que Él mismo la lleve a su término. Entonces, en conclusión, queridos amigos, hacer oración es vivir en presencia de Dios.